Muy buenos días a todos y feliz viernes 27 de septiembre de 2019 en este episodio, es el número 119, contestando a vuestras preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero y deseo que hayáis pasado una feliz semana y vamos a hacer el episodio de hoy en Contestamos a Preguntas. Si os gustan este tipo de vídeos, como siempre os pido que le deis al me gusta, que os suscribáis al canal si aún no estáis suscritos y que compartáis el contenido de este vídeo si os gusta en las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en LinkedIn y así poder llegar a muchas más otras personas que les pueda resultar de ayuda. Como siempre, antes de empezar a contestar a las preguntas del vídeo de hoy, vamos a ver un poco el contenido que hemos visto a lo largo de esta semana. El lunes tuvimos un caso de éxito. En el caso de éxito era en concreto de un juez en el que reconoce la incapacidad total a un conductor profesional por pérdida de visión. Un caso muy típico. Tenemos más sentencias que podéis ver de este caso y hemos creído que esta semana estaba bien pues considerar esta sentencia. Y también un caso de éxito en vídeo en un canal de YouTube en el que hablamos sobre una incapacidad absoluta por las secuelas de un accidente de tráfico. Lo podéis ver también en el canal de YouTube. El martes, en un vídeo divulgativo, mi compañera Marta hablaba sobre si es necesario un abogado para solicitar la incapacidad. No os lo voy a responder y veis este vídeo de mi compañera Marta para que lo podáis ver. El miércoles tuvimos el directo, a las 6:30 de la tarde hicimos el vídeo en directo de YouTube Live y fue bastante exitoso, de los que más hemos tenido en los últimos tiempos, así que también lo podéis ver porque está grabado y ahí tenéis el acceso a ese vídeo. Y ayer jueves hablamos sobre un episodio de actualidad en el que pues comentamos pues un poco la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el que hablábamos sobre el concepto de discapacidad de un trabajador despedido en un ERE y en ese sentido sobre la nulidad de ese posible despido. Muy interesante también el vídeo que hicimos ayer. Bien, y ahora ya, si os parece, empezamos a contestar a las preguntas de la audiencia. Vamos con la primera pregunta de hoy, nos la hace José Segura y nos pregunta: hola, soy José Antonio, ustedes dicen que tienen que hacer la media de los últimos 15 años. A mí me pertenecía jubilarme el 24 de marzo, con una discapacidad del 68%, y me hacen la media de los últimos 22 años. Nací en el 5 de abril del 58. Tengo compensación de 4 años y días en edad, pero me tengo que esperar 8 meses porque tengo cotizados 34 años. O sea, el 22 de noviembre, cuando la ley dice que me tengo que jubilar con el 98% de pensión y por ese 2% tengo que esperar 8 meses, además sabiendo que tengo 4 años de bonificación que supera los 38 años cotizados. La verdad es que estoy hecho un lío y no sé cómo va esto. Muchas gracias, un saludo. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, José. En este caso de la jubilación anticipada por discapacidad, es cierto que con un 65% se descuenta pues el 25% por cada año que hayas trabajado con esa discapacidad reconocida, un 65% más. Es decir, que un trabajador con el 65% de discapacidad, si está trabajando y trabaja 4 años, pues la edad de jubilación ordinaria se reduce en 1 año y máximo hasta los 52 años. Esto es lo que dice la jubilación anticipada. En tu caso, pues a la hora de jubilarte, lo que tienes que ver es si esa edad de jubilación ordinaria se puede rebajar los años correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en tu caso? Que tienes 34 años cotizados. Entonces, a los efectos de la jubilación anticipada por discapacidad, te van a mirar el año en que te jubilas. Entonces, este año en que te jubilas pues es 22 años que se tienen que calcular, no los últimos 15. No es la ley antigua, no es que te tengan que coger la ley antigua, sino que te cogen la ley actual. Y por lo tanto sí que te cogen esos 22 años y es correcto. Y entonces no te tienes que esperar en este sentido a los 65 años, sino que tienes a los 61 la posibilidad de jubilarte. Dices que ya tienes esta edad. Entonces, los años cotizados se tienen en cuenta para saber cuál es tu edad ordinaria de jubilación y por lo tanto se tienen en cuenta los que tienes ahora. Entonces, a esos efectos se mira si sería a los 65 o a los 65 y 8 meses. Entonces, en tu caso, sería a los 61 y 8 meses y cuando hagas esa edad te podrás jubilar. Insisto, con ese plazo de los 22 años, que es lo que se calcula hacia atrás. Así que lo que te ha comentado la Seguridad Social, en este caso José, es correcto. Gracias por la pregunta. Vamos con la siguiente. Nos la hace, en este caso, Juan García y pregunta: hola, quería preguntar qué periodo de tiempo se toma para calcular la base reguladora de una incapacidad permanente, total o absoluta, por una enfermedad común. Gracias por vuestros vídeos. Bien, muchas gracias, Juan. Y en este caso, por una enfermedad común,
el cálculo es sencillo. Hay una diferencia entre la edad que tenga el trabajador. Si tienes más de 31 años, que es el caso más habitual, pues el cálculo es el siguiente. De los 31 hasta los 40 años son 5 años, los últimos 5 años. A partir de los 40 se coge, pues en este caso, el cálculo de la edad que tengas menos 20 entre 4. Vamos a hacer un ejemplo. Pues sería, si una persona tiene 52 años, se hace 52 menos 20 son 32 y 32 entre 4 es 8. Entonces a esta persona se le van a coger los últimos 8 años cotizados. Desde los 40 hasta los 52, pues se puede ir mirando. Algunos serán 5 años y medio, 5 años y 9 meses, 6 años y medio, pero la fórmula sería esta. La edad menos 20 y este resultado que nos da entre 4, ¿vale? Esta sería la forma de calcular los años que te cogen por enfermedad común. Insisto, si eres mayor de 31 años, a 40 serán 5 años. Aunque este cálculo salga menos, son 5. ¿Por qué? Vamos a ver un ejemplo. Si una persona tiene, pues, por ejemplo, 34 años, ¿no? 34. Si hacemos que una persona de 34 le restamos 20, nos da 14. 14 entre 5, pues nos da 2 años y pico, ¿no? Entonces, eso lo que hace es que no sean los 2 años y pico, los 3 años, sino que sean 5 años como mínimo, ¿vale? Entonces, de los 31 a los 40, 5. Y superior, los que salgan por esta regla que hemos comentado. Ojo que el límite es 8 años, no se van a coger más de 8 años. Si una persona tiene 60 años, hemos dicho que el 52 años ya da 8, Por lo tanto, más adelante, 53, 54, 55, hasta la edad de jubilación ordinaria, son 8 años. Aunque nos dé más el resultado, nos van a coger los últimos 8 años. Y para trabajadores menores de 31 años, la regla es distinta. Lo que se hace es exigir una tercera parte entre la edad y los 16 años. Imaginaos una persona con 26 años, por ejemplo. A la persona con 26 años, lo que se hace es restarle, en este caso, 16, eso son 10, y 10 se divide entre 3, ¿vale? Por lo tanto, será 3 años, 3,3, 3 años y 4 meses es lo que se le va a exigir a un trabajador, en este caso de 26 años, que haya cotizado 3 años y 4 meses para poder acceder a la incapacidad permanente. Esta sería la forma de cómo calcular cuántos años te cogen para solicitar el cálculo de la base reguladora. Muchas gracias, Juan. Vamos con la siguiente pregunta. Nos la hace Nuria Pastor. Dice: hola, buenas. Quisiera que si pudierais me aclaráis una duda. Supuestamente puedo jubilarme a los 65 años. Teniendo los años que me piden, los cumplo. Mi pregunta es, ¿yo puedo coger 2 años de paro, es decir, a los 63, y cuando cumplo los 65 me jubilo? ¿Me penaliza por haber cogido el paro los 2 últimos años o me queda la base de cotización igual? Muchas gracias, me gusta mucho, muchas gracias, soy una apasionada vuestra, aprendo mucho, gracias. Bien, Nuria, muchas gracias por tu pregunta. En este caso no te penaliza, Cuando estás en el paro sigues la misma cotización de la media de los últimos 180 días. Es decir, el paro lo que hace es cotizarte durante la prestación contributiva, durante los 2 años que tienes de paro, te cotizan lo que has cotizado en los últimos 6 meses antes de que empezaras a cobrar el paro. Por lo tanto, la cotización sigue siendo la misma y, salvo que hayas cotizado muy poco en los últimos 6 años o haya un cambio importante, tú vas a seguir cotizando durante 24 meses de los 63 a los 65 como si estuvieras trabajando, manteniendo esa base de cotización y, por lo tanto, a efectos de la jubilación, esas cotizaciones no te van a perjudicar. Muchísimas gracias, Nuria, por la pregunta. Vamos con otra pregunta que nos la hace Conchi y dice: muy claro el vídeo explicativo. ¿Me podríais decir si haber tenido 2 hijos cotiza o solo sirve para aumentar la base reguladora? Gracias y adelante. Bien, muchas gracias, Conchi. En este caso, el tener hijos cotiza a los efectos exclusivos de si tú no hubieras cotizado por otra contingencia. Es decir, si tú en el momento del embarazo no tenías una cotización, porque no estabas de baja por maternidad, no tenías contrato de trabajo y demás, pues en ese caso cotiza hasta 112 días por cada hijo que hayas tenido, Pero lo más importante aquí es que aquellas madres que tengáis pues 2 hijos o más, ya lo sabéis, con 2 hijos
de la base reguladora que salga de cualquier prestación de jubilación o de incapacidad, vais a cobrar, por un lado, el complemento, es decir, vais a cobrar el 5% si tenéis 2 hijos, el 10% si tenéis 3 hijos o el 15% si tenéis 4 hijos o más. Eso es la parte más importante y que afecta más a la cotización, que es muy breve y muy poca en relación a todo lo que se exige, el mínimo de los 15 años y más para cuando se quiera cobrar el 100% de la base reguladora. Así que la cotización que se establece es bastante pequeña. Haremos un vídeo explicativo sobre esto en breve, Conchi, así que estate atenta a nuestro canal. Gracias por la pregunta, Conchi. Vamos con la siguiente. Nos la hace Isabel Campa. Dice, o sea, con un 65 o más, mínimo 15 años jubilados, ¿te puedes jubilar con 56? ¿Tienes que haber trabajado con esa discapacidad a los 15 años? Gracias. Bien, muchísimas gracias, Isabel, por la pregunta. Hoy hemos visto una pregunta también de discapacidad y hay un poco de confusión. Vamos a explicarlo bien. La discapacidad, esta que habla de los 56 años, es otra discapacidad distinta a la que hemos visto antes. Ya sabéis que os podéis jubilar la jubilación anticipada por discapacidad con un 45% de discapacidad, siempre y cuando sea alguna de las enfermedades que se recogen en el Real Decreto que lo regula. En concreto, pues a lo mejor es la esclerosis múltiple, la esquizofrenia, enfermedades pues congénitas como el síndrome de Down, también enfermedades o lesiones como un traumatismo craneoencefálico, el síndrome de pospolio, la polio, es decir, hay muchas enfermedades que están catalogadas en este Real Decreto para poder acceder a esto. ¿Cuáles son los requisitos para ello? Pues bien, la ley lo que nos dice es que has de haber trabajado mínimo 15 años con ese grado de discapacidad, con el 45% o más de discapacidad. Si has trabajado esos años, entonces ahí sí que podrás jubilarte a los 56 años. La edad de jubilación ordinaria no será a los 65, sino que será los 56 años, y que los años que te faltan hasta la edad de jubilación ordinaria se te van a abonar de forma teórica para el cálculo de la pensión que te tendría que dar en relación con el porcentaje aplicable a la base reguladora, ¿de acuerdo? Pero insisto que sí que es necesario que hayas cotizado 15 años con ese 65%. Lo que se intenta premiar es esa situación en la que el trabajador con ese grado de discapacidad, pues del 45%, ha trabajado 15 años. Lo otro que veíamos antes, en la primera de las preguntas, el 65% de discapacidad lo que hace es reducirte la edad de jubilación ordinaria, es decir, de los 65 pasa a los 64 si tú has trabajado 4 años con un 65%. Baja a un año. O si tienes el grado de dependencia, el baremo de dependencia de la discapacidad, es decir, en ese caso, en vez de cada 4 años se rebaja 1, pues cada 2 años se rebaja 1. Pero es importante haber trabajado durante ese tiempo. No vale, muchas personas lo han hecho. Por ejemplo, yo tengo un síndrome pospolio, me reconocen ahora el 45% de discapacidad y yo solicito la jubilación a los 56 porque tengo el 45% de discapacidad y me lo acaban de dar ahora. No, tengo que haber trabajado 15 años con esa discapacidad del 45% reconocida. No vale hacerlo ahora. Muchísimas gracias por la pregunta, Isabel. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Miguel Santana. Dice, excelentes vídeos. La verdad que toda la información presentada ayuda grandemente a los que somos profanos en la materia. Una pregunta, por favor. El subsidio para mayores de 55 años, ¿cotiza la Seguridad Social? Y si cotiza, ¿cuánto cotiza? Muchas gracias, les animo a seguir adelante, pues están haciendo muy bien, de forma tan desinteresada. Gracias. Bien, muchas gracias, Miguel. El subsidio para mayores de 52 años, ya con la reforma que hubo este año, sí que cotiza efectos de jubilación, y la cotización es la del 125% de la base mínima de cotización para un trabajador de 18 años. Entonces, para este año, por ejemplo, lo voy a buscar en un momento y te lo digo, pero estará sobre unos 1.000 euros aproximadamente lo que sería, porque la base mínima son unos 800, 900 y el 125, pues más o menos sería esto para este año 2019, y te lo voy a contestar ahora mismo para decirte un poco el qué, ¿vale? Pero aproximadamente estamos hablando de... estaríamos hablando para 2019
de la cuantía... Sí, efectivamente, unos 1.200 euros, más o menos, que es lo que estaría cotizando ese subsidio de mayores de 52 años. Muchas gracias por la pregunta, Miguel. Vamos con la siguiente pregunta, que nos la hace Manolo Cuenca. Dice: hola, buenos días. Para la ayuda de los 52 años te piden 15 años de cotización. Si en el caso de mi mujer está trabajando 10 años con jornada completa y 8 con jornada parcial de 2 horas, de días a lunes al viernes, esto haría un total de 18 años. Pero en la vida laboral solo aparecen 13 años. En algunos meses ya no tienes derecho a dicha ayuda. Porque según ellos, para realizar el cálculo, suman las horas de cada día y no los años que han trabajado denegando dicha ayuda. ¿Esa forma de calcular la vida laboral sería correcta? Un saludo. Buenos días, Manolo, y en este caso sí que es correcta el cálculo que ha hecho la Seguridad Social, y para poder tener acceso, en este caso, a la posibilidad del subsidio de mayores es necesario los 15 años. Si no los consigue con esa vida laboral, en principio no podría acceder. Ahora bien, como ha habido la reforma de la nulidad que declaró el Tribunal Constitucional en relación con la forma de calcular la jubilación en el coeficiente de parcialidad, esto ahora mismo no afecta al subsidio, pero es posible que en un futuro lo afecte. Por lo tanto, hemos de estar pendientes de posibles resoluciones judiciales que pueda haber tanto en el subsidio como para la incapacidad permanente en relación con el coeficiente de parcialidad y la posibilidad de acceso del mismo a prestaciones. Por lo tanto, en principio estaría bien hecho lo que te ha hecho la Seguridad Social, pero tendremos que estar atentos a posibles cambios que pueda haber en breve. Gracias por la pregunta y vamos con la siguiente, que nos la hace Humberto Lozano y nos dice: hola, un saludo, tengo 64 años cumplidos en abril y 16 años cotizados a la Seguridad Social. ¿Cuándo podría solicitar la pensión? Un saludo y gracias. Buen vídeo informativo. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En concreto, el año que viene vas a hacer los 65 años, en 2020. Por lo tanto, para poder jubilarte en 2020 tienes 15 años cotizados y entonces hay dos edades de jubilación. En 2020, si has cotizado 37 años o más, te puedes jubilar a los 65 años, y si has cotizado menos de 37 años, te puedes jubilar a los 65 años y 10 meses. Por lo tanto, en 2020 te tendrás que jubilar a los 65 años y 10 meses. Como los haces en abril, pues necesariamente pasarás ya a 2021, y entonces, pues, si lo haces en abril, pues básicamente para marzo de 2021 ya te podrás jubilar con 65 años y 10 meses. Muchísimas gracias por la pregunta, Humberto, y vamos con la siguiente pregunta, que nos la hace Manuel Carrillo y dice lo siguiente: ¿qué ocurre cuando a los 65 años tienes 45 años cotizados y ese exceso de periodo de cotización se traduce en algún tipo de beneficio o simplemente no vale para nada puesto que no repercute en la base de cotización y ni siquiera se tiene en cuenta para cobrar el 100% si te jubilas anticipadamente, por ejemplo, a los 63 años? Un saludo. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Manel. En tu caso es cierto que lo que hayas excedido de más de lo que se exige, pues no se tiene en cuenta. Entonces, ese exceso de la cotización necesaria para tener el 100% del porcentaje aplicable no tiene ningún beneficio. Eso sí, la edad de jubilación ordinaria, como veíamos en la pregunta anterior, pues siempre será 65 años en tu caso. Y en la jubilación anticipada, pues también te puede beneficiar tener el 100% porque se te aplicará pues un coeficiente menor trimestral de la jubilación anticipada. En lugar de ser máximos de jubilación, ya sabéis que en función de los años cotizados también en tu caso se aplicaría la penalización mínima por jubilarte de forma anticipada. Es decir, sí que hay ese beneficio, pero no hay un beneficio en cuanto a que la base de cotización sea más alta. El beneficio es que el porcentaje de penalización de la pensión anticipada, de la jubilación anticipada, es más bajo y por lo tanto la pensión sale más alta. Pero si te jubilas de forma ordinaria no habría ningún beneficio entre tú y una persona que tuviera, por ejemplo, 38 años y medio cotizados. ¿De acuerdo? Eso sería superfluo, o uno que tenga 45. No habría ningún beneficio y diferencia en ese caso. Muchas gracias, Manuel, por la pregunta. Vamos con la siguiente pregunta, que nos la hace el Arbolito, y pregunta algunas cuestiones. ¿El servicio militar suma como tiempo cotizado? ¿Con qué base? ¿Dicha base se incorpora dentro de los primeros 15 años para calcular la pensión o simplemente suma más años sin más?
Segunda pregunta, para calcular la base de la pensión, ¿cómo se prorratean las bases de los años anteriores para ajustarlas a la inflación que han sufrido a lo largo de la vida laboral? ¿Existe un tope máximo de pensión a partir del cual, aunque hayas cotizado el máximo, vas a cobrar ese tope? En ese supuesto, cotizar de más no tendría ningún sentido práctico, sobre todo para el autónomo. Bueno, vamos a ver todas las preguntas que nos has explicado en este caso y así la podemos responder una a una. La primera pregunta que nos hacías es la de si el servicio militar suma como tiempo cotizado, ¿con qué base? Bien, el tiempo del servicio militar solo suma en los casos en que te quieras jubilar de forma anticipada. En la jubilación anticipada voluntaria, la de los 63 años, se exigen 35 años cotizados. Por lo tanto, la MIBI solo suma los efectos de poder llegar a esos 35 años cotizados. Es decir, que solo suma en aquellos trabajadores que no cumplan ese requisito, por ejemplo, tengan 34 años y tengan un año de MIBI. Pues en ese caso cumplirían los 35. Pero no se coge el periodo de cálculo de la MIBI, entre otras cosas porque si ahora cogemos los últimos 22 años, la MIBI está muy lejos, ¿vale? Y esa base de cotización no hay ninguna cotización que se sume ahí, ¿vale? No se cotizó realmente una cuantía ni se pone una cuantía de ese cálculo. En relación con la jubilación anticipada forzosa, la de los 4 años antes de la jubilación ordinaria, la de los 61, en ese caso se tiene que haber cotizado 33 años. Pues lo mismo, si tienes 32 y no llegas, pues con la MIBI te puedes sumar para tener los 33, ¿vale? En la jubilación ordinaria no suma, si ya sabéis que son 15 años los que se tienen que poner para jubilarse, si tú tienes 14 no te vale ese año para sumar a los 15 años de la jubilación ordinaria. Solo se contempla la MIBI para la jubilación anticipada que hemos visto. Para calcular cómo se prorratean los bases de los años anteriores. Bien, antes decíamos los últimos 22 años, ¿no? Bien, pues lo que se hace es los 2 últimos años son al 100% antes de la jubilación y los 20 anteriores se actualizan cada mes, cada base de cotización mensual se actualiza con la del mes 24 que hay de la jubilación de los 2 últimos años. Entonces, el último mes se actualiza en base a esto. Es decir, tú coges los 24 años y son al 100%. El 25, que sería el siguiente, ese es el mes base a partir del cual todas las cotizaciones de los años anteriores, de los 20 años anteriores, se actualizan con el IPC respecto a ese mes. Para más detalles sobre esto, puedes entrar al Club de la Jubilación. Ya lo sabéis, en Campaña Abogados hemos hecho un proyecto en el cual, mediante una cuota, puedes tener acceso a una serie de herramientas para calcular la pensión, para saber cuándo jubilarte y todo hecho con vídeos explicativos muy sencillos que podéis usar. Ya sabéis, para entrar, club.campaniaabogados.com y ahí tenéis el acceso a toda esta información sobre la jubilación. Y nos decíais otra pregunta, si hay un tope máximo de pensión, aunque hayas cotizado mucho más, si no vas a cobrar. Y la respuesta es que sí, la pensión máxima para este año, por ejemplo, son 2.659 euros con 41 céntimos. Es decir, si te sale una base reguladora, me lo invento, de 2.900 euros, no vas a cobrar los 2.900, sino que vas a cobrar como máximo 2.659 euros con 41 céntimos. Muchas gracias por tu pregunta, Arbolito, y vamos con otra pregunta. Apple Kings nos dice, si estás cobrando una pensión por IPT, ¿al jubilarte se pierde esa pensión? ¿Son compatibles ambas si cumplen los requisitos para una jubilación o tienes que elegir una u otra? Muchas gracias por vuestros vídeos, son de gran ayuda. Saludos. Bien, muchísimas gracias, Apple Kings. Aquí hay varias cuestiones. Si la pensión de incapacidad permanente que tienes y la jubilación se solicitan por el mismo régimen, son incompatibles. Es decir, si son por régimen general de la Seguridad Social, serían incompatibles. Si tú solicitas, si tienes una incapacidad permanente en el RETA, por ejemplo, y cumples los requisitos de jubilación en el régimen general, serían compatibles. Entonces tendrías una pensión de jubilación por el régimen general y una pensión de incapacidad por el régimen de autónomos, que al llegar a la pensión de jubilación se transformaría en una pensión de jubilación para autónomos. Podrías cobrar las dos de forma simultánea. Entonces, siempre que haya, insisto, regímenes distintos, se puede solicitar. Si estamos en el mismo régimen, ¿qué es lo que sucede? ¿Podemos optar a una jubilación si tenemos una incapacidad permanente total? Depende. La respuesta es que si cumples los requisitos de la jubilación, cuando llegues a la edad de jubilación, lo podrás solicitar la jubilación. ¿Cuáles son esos requisitos de la jubilación? Pues son los siguientes. Que tengas 15 años cotizados, que ese es el que cumple casi todo el mundo, y la otra, que hayas cotizado al menos 2 años en los últimos 15, que este ya no lo cumple tanta gente. ¿Por qué? Imagínate que te dan una incapacidad permanente total a los 50 años y luego llegas a la jubilación,
a los 65 y entonces ese requisito ya no lo cumplirías, porque a lo mejor sí que has cotizado más de 15 años en la vida laboral, cuando tenías 50, pero en los 65 ahora, en los últimos 15, como tuviste esta pensión, no has cotizado nada. Y por lo tanto, ese requisito de los 2 años de los últimos 15 no lo cumples y por lo tanto no puedes solicitar la jubilación. ¿Cuándo es interesante presentar la jubilación? Pues en aquellos casos en un trabajador a lo mejor que tiene 61 años, le conceden una incapacidad permanente total, los 4 últimos años no los cotiza, pero le había quedado una pensión de incapacidad total baja porque en los 8 años anteriores a los 60 años o a los 61 había cotizado poco. Entonces llega a los 65 y como te cogen ahora mismo, por ejemplo, los últimos 22 años, si tenía cotizaciones muy buenas anteriores, entonces vale la pena que se jubile porque la pensión le puede quedar superior. Entonces en ese caso te jubilas y te van a decir ¿qué quieres? ¿La pensión de incapacidad o la de jubilación? Entonces tendrás que optar por la de jubilación porque será más alta. Es decir, que esto solo es recomendable para personas que les hayan dado una incapacidad permanente cerca de los 65 años, porque así cumplen los requisitos, y sobre todo porque en los casos en que esa pensión de incapacidad permanente los últimos 8 años se haya cotizado poco a la Seguridad Social y que los años anteriores se hubiera cotizado mucho más. En esos casos vale la pena hacerlo porque normalmente la pensión de jubilación puede resultar más alta que la pensión de incapacidad permanente, cosa que sucede con muchas personas, derivados de la crisis de 2008-2007 que sufrimos, pues eso lo que ha producido es que algunas pensiones de incapacidad permanente sean bajas, pero esas personas hace muchos años habían cotizado pues bases más altas y por lo tanto es una cuestión que debéis mirar. Si no hacéis nada, no os lo van a tramitar, esto es importante. Si tú tienes una incapacidad permanente total, llegas a los 65, no tramitas nada, le cambian el nombre, le dicen jubilación y con eso te quedas, No te vas a hacer el cálculo para ver lo que te queda, lo tienes que solicitar expresamente y si cumplen los requisitos, pues te la van a conceder, eso sí, te van a hacer optar entre la pensión de jubilación que has solicitado o la incapacidad permanente que estás percibiendo en ese momento. Muchísimas gracias, Apple Kings, por la pregunta. Y vamos a ir ya por la última porque estamos fuera de tiempo. Nos la hace Kamal Moreno y nos dice: los años cotizados por el subsidio de mayores de 55 años, ahora de 52, ¿son válidos como para pedir la jubilación anticipada? La ordinaria la tengo prevista según la Seguridad Social a los 65, con 39 años cotizados en total, incluidos los del subsidio. Gracias. Sí, la respuesta es que sí, Kamal. Los años de subsidio para mayores de 52 años o de 55 sí que son válidos a los efectos de poder jubilarte de forma anticipada. De hecho, antes se recogía así y si cumplías los requisitos te dejaban de pagar el subsidio de mayores y, entre comillas, te obligaban a jubilarte porque no tenías... el pago te lo suspendían, te decían, como cumple los requisitos para jubilarte, jubílate, pero ahora es posible que no, Tú, si te interesa más, puedes seguir con esa cotización, cobrando el subsidio de mayores de 52 años hasta los 65 y entonces jubilarte, Pero la respuesta a tu pregunta sí que valen para la jubilación anticipada. Muchísimas gracias, Kamal, por la pregunta y como siempre, antes de despedirnos, pues vamos con los agradecimientos, A María Jesús Yonín, que nos dice: muchas gracias por tan excelente información, un cordial saludo. A Miguel Tarrero, como siempre, gracias por vuestra ayuda y por estar ahí. Y a María Teresa González Palacios, gracias, bufete de abogados, a muchas personas la información les ayuda. En fin, muchísimas gracias a todos aquellos que nos seguís, que preguntáis, porque las preguntas que hacéis, como siempre os digo, no solo os ayudan a vosotros, sino a muchas otras personas que están en una misma situación, que nos han visto estos vídeos, pues millones y millones de personas. Ya hemos superado los 6 millones de personas que han visto estos vídeos, que estamos muy orgullosos, y también superado la cifra de los 50.000 suscriptores, así que millones de gracias a vosotros por ver estos vídeos y compartirlo, y así también vosotros estáis ayudando a otras personas. Muchas gracias por la atención, que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos de nuevo aquí con todos los vídeos que publicamos a diario para vosotros. ¡Feliz fin de semana!